Dios. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora y vamos a estudiar la palabra de Dios. Muy bien, Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer los versos 39, 40 y 41. Gloria a Dios. ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien, dice la palabra de Dios entonces, San Marcos 4:39, que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y entonces les dijo, verso 40, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Dice el verso 41, y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oiga lo que decían, dice que decían: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Oremos por las peticiones. Levante su mano en alto. Padre, ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones, Señor, y te rogamos que las resuelvas, por favor. Recuerda, Señor, que somos tu pueblo. Ahora levante su mano y dígale: Señor, recuerda que soy tu hijo y aquí estoy en la tierra, Señor, necesitado de tu ayuda. Ten misericordia, Padre, porque hemos aprendido a depender de ti y no queremos hacer nada sin ti, Señor. Por eso te traemos nuestras peticiones. Por favor, atiéndelas, resuélvelas y glorifica tu nombre una vez más. Ahora diga: Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Dicen estos versos, fíjese, que un día cuando el Señor Jesucristo se subió a la barca con los discípulos para atravesar el mar de Galilea, porque iban a pasar de un lugar a otro, pues. Dice que cuando iban navegando se levantó una tormenta y la tormenta amenazaba con hundirlos. Dice que era tan terrible la tormenta que pensaron que se iban a hundir, aunque el Señor iba en la barca, fíjese. Entonces dice Marcos 4:39 que entonces el Señor reprendió al viento y al mar. Fíjese, léalo conmigo, dice ahí que el Señor Jesús se levantó, fíjese. Mire, cualquiera diría: qué falta de respeto del mar y el viento, si ahí iba el Señor. Pues el Señor se levantó porque iba durmiendo, me parece, dice ahí el relato. Y entonces se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar: cálmate y sosiégate. Cálmate quiere decir calla, y sosiégate quiere decir enmudece. Mire lo que le dijo al mar: calla y sosiégate. Ahora lo terrible de esto, hermano, es que dice que inmediatamente, dice ahí, el viento cesó y sobrevino una gran calma. El viento pues estaba agitando al mar y el Señor le habló al mar, fíjese, que se callara y se sosegara, y el viento dejó de molestar al mar. Y entonces dice ahí que sobrevino una gran calma. Ahora, ha de haber sido tan impresionante eso, hermano, que dice el verso 41 que los discípulos se asombraron, fíjese. Se asombraron al mirar que la naturaleza le obedecía al Señor. Y dice ahí el verso 41 que decían: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, se quedaron impresionados al ver que el Señor, fíjese, le habló al mar, le dijo: cállate y enmudece.
Y el viento, cuando oyó que el Señor le habló al mar, inmediatamente dejó de molestar al mar. Como cuando un hijo está molestando a otro, ¿verdad? Y usted le dice al que está molestando: deja de molestarte, voy a jalar las orejas. Y entonces el que deja de molestar y el otro se calma. Lo terrible, le decía yo, es que inmediatamente le hicieron caso al Señor, hermano. Le hicieron caso al Señor y sobrevino una gran calma, dice ahí. Entonces los discípulos se asombraron al ver eso. ¿No cree usted que debe haber sido algo bonito? Sí, de seguro que nos hubiera gustado estar ahí, hermano, y ver cómo el viento y el mar en un momento obedecían. Ahora, ese asombro entonces, fíjese, de los discípulos. Eso es lo que quiero que vea conmigo esta noche, hermano, que los discípulos se asombraron, pues. ¿Pero por qué se asombraron? Dirá alguien, si acaso no era el Señor Jesucristo. Es como que si Dios viniera ahorita, hermano, e hiciera algo, tal vez nos asombraría lo que haría, pero no porque el Señor lo hiciera, pues. Porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Pero ese asombro de los discípulos, fíjese, se debía a que a pesar de que estamos con el Señor Jesucristo, no hemos dejado nuestras antiguas creencias con respecto a la naturaleza. Y por eso a veces nos asombramos de que ocurren cosas y los primeros asustados somos nosotros, cuando debiéramos de darle gloria a Dios, porque Dios hace lo que quiere y cuando quiere y donde quiere, si Él es Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces el problema ahí es que los discípulos se asustaron porque nunca pensaron que la naturaleza fuera capaz de obedecerle al Señor, o que el Señor fuera capaz de hablarle a la naturaleza y que la naturaleza respondiera. Pero como les dije, se debe a que venimos a la iglesia, estamos en Cristo y seguimos teniendo nuestras creencias con respecto a la naturaleza. Ahora vea conmigo entonces que naturaleza, fíjese, es el conjunto de las cosas que existen en el mundo, pues. Todo lo que existe en el mundo es la naturaleza. Acuérdense que cuando la Biblia habla de mundo, está hablando del cosmos, del universo. Entonces todo lo que existe es la naturaleza, es una definición de naturaleza. Pero también es el conjunto de los accidentes geográficos de la tierra. Por ejemplo, las montañas, los mares, los ríos, los lagos, todo eso le llamamos que es la naturaleza. Pero también es el conjunto de características propias de un ser o una cosa. Y entonces hablamos de la naturaleza humana, de la naturaleza divina. Ahora en la Biblia, fíjese, la naturaleza se refiere a especie o género. Se refiere a brotar, a producir o a nacer. Cuando habla de naturaleza se está refiriendo a eso. Y cuando Dios hizo la naturaleza en el universo, fíjese, hermano, dice Génesis capítulo 1 verso 9, vea conmigo ahí Génesis capítulo 1 verso 9, que Dios, fíjese, le dio un poder terrible a la naturaleza. Le dio el poder de producir. Porque dice Génesis 1, capítulo 1, verso 9, que entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos. Me parece que este era el tercer día creativo. Y que aparezca lo seco, y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Acuérdense que ahí está hablando del universo, pues no está hablando de la tierra, del planeta Tierra, está hablando del universo. Y entonces dice el verso 10 que al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Y entonces dice el verso 11 que dijo Dios: produzca la tierra vegetación. Fíjese, Dios le dijo, Dios no
no agarró lodo pues para hacer las flores, para hacer las... No. Dios le dijo a la tierra, bueno, produzcan pues. Produzca vegetación. Hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y dice ahí, Dios vio que era bueno. Entonces dice, y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Al tercer día, Dios le dio poder a la naturaleza para producir. Le estoy hablando del universo. Le estoy hablando de vegetación en el universo. Acuérdense que lo que hay en la tierra, hermano, yo le he enseñado a usted que es una figura de lo que hay en el mundo celestial, pues. Dios primero hizo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios primero hizo todo el universo. Y entonces después se vino a trabajar en la tierra, al planeta Tierra. Entonces Dios hizo todo a nivel macroscópico, grandote. Y entonces Dios le dio al universo, a la naturaleza, el poder de producción. Dice Génesis 1:20 que algunas cosas las produjo la naturaleza y otras Dios las crió. Mire conmigo, dice Génesis 1:20, por ejemplo, ahí dice que entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Fíjese, ahí dijo Dios: llénense las aguas de multitudes, y el agua comenzó a producir seres. Por eso cuando los científicos dicen que los hombres venimos del agua, porque ahí se crearon, ahí se formaron los primeros aminoácidos, la primera forma de vida, tienen razón, porque Dios le dijo a las aguas: produzcan seres, y comenzaron a pues tienen razón de que ahí se produjo vida, pero no la vida humana. Ahí no tienen razón, porque al hombre Dios lo crió. Dice que hizo barro con el polvo de la tierra y formó a Adán. O sea que sí hubo vida originada en el agua, pues, pero no la vida humana. Dice aquí Génesis que era la vida de multitudes de seres de vivientes, y dijo Dios: vuelen las aves sobre la tierra. Mire, y el aire produjo vida. Mire qué cosa maravillosa eso, hermano. Pero entonces dice el verso 21, Génesis 1:21, ahí habla ya de lo que Dios crió, y dice: y Dios crió los grandes monstruos marinos. A los grandes monstruos marinos Dios los hizo. No le dijo a las aguas: produzcan monstruos marinos. No, a esos sí Dios los creó. Y dice: y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y todas las aves según su especie, y Dios vio que era bueno. Entonces note conmigo, hermano, que Dios le otorgó ciertos poderes a la naturaleza, pues. Entonces desde entonces la naturaleza tiene cierta injerencia en el desarrollo de la creación. Pero lo más hermoso de todo esto, fíjese, hermano, es que cuando dice Génesis 1:28, que cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces dice Génesis 1:28 que al hombre le dio autoridad sobre toda la creación, sobre toda la naturaleza, pues. O sea que Dios le dio poderes a la naturaleza para producir cierta vida, ciertas cosas, pero al hombre lo puso sobre la naturaleza para que ejerciera autoridad sobre la naturaleza. Ahora, cuando estoy hablando del hombre, no estoy hablando de nosotros, ni de Adán, mucho menos. Estoy hablando del Señor Jesús. Cuando Dios hizo al primer Adán, el primer Adán era Jesús, era Jesucristo. Acuérdense que Él es el primero y el último, dice la Biblia. Dice la Biblia que Él es el principal de toda la creación. Entonces dice Génesis 1:28, vea conmigo ahí Génesis 1:28, que Dios los bendijo. Dios hizo al hombre
con la mujer adentro de él. Ese era Jesús con la iglesia adentro. Y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces le decía yo que lo más hermoso es que cuando Dios hizo al hombre, le dio autoridad sobre toda la creación, sobre toda la naturaleza. Ahora en Génesis 2, si usted ve conmigo Génesis 2 verso 7, posteriormente cuando Dios creó a Adán, le dio autoridad a Adán, fíjese, solo sobre lo que estaba en el huerto, no sobre toda la naturaleza, no sobre todo el universo, como hizo con el hombre que hizo en Génesis 1:28, que es el Señor Jesús, sino que solo en el huerto. Y le puso restricciones a Adán, porque le dijo: mira, Adán, y de todo árbol puedes comer, menos de aquel árbol que está allá, no te lo vas a comer. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Bueno, entonces dice Génesis 2:7. Dice Génesis 2:7 que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire, este es diferente a aquel. Ya ve, aquel lo hizo a su imagen y semejanza, este ya no. Este lo formó del polvo de la tierra. ¿Ya se dio cuenta que son diferentes? Bueno, si no, véalo, hermano. Entonces dice Génesis 2:7 que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice el verso 8: y el Señor plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Fíjese que aquel primero le dijo: te doy autoridad sobre toda la creación, tú eres el amo y señor de toda la creación. Entonces después Dios se vino a la tierra y lo que había hecho allá en grandote lo vino a hacer aquí en chiquitico, en pequeño, como una maqueta. Yo siempre he pensado eso, fíjese, hermano, que ¿por qué aquí en la tierra, cuando nosotros, pues cuando los, por ejemplo, constructores van a hacer algo, cuando alguien quiere hacer algo, fíjese que primero contrata un arquitecto? Y el arquitecto hace el diseño arquitectónico, y entre el diseño arquitectónico hace una maqueta. Se llama a lo que se va a hacer en grande, lo hace en chiquito. Entonces todos lo pueden ver cómo va a ser cuando sea grande, y después lo hace grande. ¿Comprenden? En cambio Dios no fue así. Dios primero lo hizo todo grande y después lo vino a hacer todo aquí en chiquito, hermano. Porque al primer hombre que hizo allá en grande, aquí vino a hacer a Adán. Y le dijo a Adán: tú eres como Jesús, mira, solo que aquí en la tierra. Y entonces hizo todos los animalitos y le dijo a Adán: vas a gobernar, así como aquel hombre que está allá gobierna sobre todas las creaciones, tú vas a gobernar sobre todo ese montón de animales, que eran figuras de las creaciones de allá. Entonces dice Génesis 2:7-8 que puso a Adán en el huerto y solo le dio autoridad en el huerto. Le dijo: mira, Adán, solo, no te vas a salir del huerto. Aquí en el huerto del Edén, solo aquí puedes estar. Y le vas a poner nombre a todos los animalitos, y puedes comer de todas las árboles, frutos de los árboles, menos de aquel. En cambio aquel que hizo primero no le puso restricciones. ¿Comprende? Bueno, más adelante lo va a ver, lo va a comprender. Entonces dice Génesis 3:16 que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entonces la naturaleza se levantó contra ellos. Porque la naturaleza se dio cuenta, hermano, de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto. Y cuando los echó Dios fuera del huerto, entonces la naturaleza dijo: ¡ay! Ahora nos las van a pagar, porque por culpa de ustedes nos maldijeron a nosotros. Y la naturaleza se volcó contra el hombre en la tierra, pues. Mire, dice Génesis 3:16 que a la mujer le dijo Dios: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Como quien dice, ahora la naturaleza te va a doler, te va a hacer que tengas dolores fuertes, con dolor darás a luz los hijos. Como que en el huerto Eva dominaba los dolores, como que en el huerto Eva dominaba
hermano, a la hora de dar a luz un hijo. Pero ahora no. Ahora la naturaleza la iba a dominar a ella. Ya ve cuando una madre va a dar a luz, hermano, todo el riesgo que se corre, pues. Está a punto, está entre la frontera de la vida y la muerte. Es peligroso. Porque la naturaleza se volcó contra el hombre y la mujer. Dice Génesis 3:16 que le dijo: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Mire, la sometió bajo el dominio del hombre. Y entonces la naturaleza degeneró al hombre porque lo hizo machista, aprovechándose de la debilidad de la mujer, o de la fragilidad, mejor dicho, no debilidad, sino fragilidad de la mujer. Dice el verso 17 que entonces le dijo al hombre, oiga lo que le dijo al hombre: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, entonces le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Mire, toda la naturaleza, hermano, sintió el garrotazo ahí y dijeron: que ese Adán, hombre, por culpa de él ahora nos va a caer a nosotros también. Dice el verso 17: con trabajo, eso es, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Mire, es la naturaleza volcándose contra el hombre para pelear contra el hombre, porque desde entonces, hermano, en la naturaleza comenzaron a ver, pues aquí en la tierra, contra el hombre comenzaron a ver depredadores y depredados, opresores y oprimidos. Desde entonces comenzaron a ver parásitos, aquellos que se aprovechan de otros, pues eso es un parásito. Y comenzaron a haber problemas en la naturaleza, desajustes, porque la naturaleza se volcó contra el hombre. Y entonces le dijo: con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Verso 18, está leyendo conmigo, ¿verdad? Y le dijo: y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire cómo la tierra ahora se traga a los hombres, hermano, los deshace. Y el hombre, Adán, no fue hecho para eso, pero por causa de la desobediencia, repito, la naturaleza se levantó contra los hombres, pues. Entonces fue por eso que cuando los discípulos miraron al Señor Jesús dominar la naturaleza, hermano, se asombraron al mirar en ese momento que la naturaleza no dijo nada, ni chispó palabra. A saber cuántas veces Pedro le había dicho, tiraba la red al mar y le había dicho: denme peces buenos, y no jalaba pero ni un resfriado. A saber cuántas veces Pedro le había hablado a su barca: por favor, navega bien, y se hundía. A saber cuántas veces Pedro decía que no vaya a llover hoy, y llovía y él no salía a pescar. La naturaleza no le hacía caso, pues. Ya ve que la naturaleza a nosotros no nos hace caso, hermano. Usted se para por ahí y le dice al viento: andate para allá, sobre usted se va con más ganas. Ya ve lo que nos pasó con el patio de los niños, pues, con ¿cómo se llama lo que teníamos ahí, lo que cubría el patio? La sombra esa, hermano. Que ese día hubo un monzón aquí, y al otro día cuando yo vine, el aire levantó así la carpa, mire, hermano, arrancó los pilares del suelo, los 4, y los aventó así como que alguien los hubiera levantado, si los hubiera tirado allá. Cuando vine a ver al otro día me dijeron, yo dije: ¿quién hizo eso?
Me dijeron, no hermano, fue el viento de anoche. ¿Cómo va a ser eso? Dije yo. Y agarré el carro y me fui a ver a los parques de alrededor, todos con sus carpas ahí, bien paradas. Dije, ¿por qué no se cayeron? Solo el de nosotros, hermano. Y hasta el día de hoy ya no lo volvimos a levantar. Pero mire el viento, como que usted, como que se viene contra nosotros. Ya ve que arranca los techos. Y dígale usted al viento, no arrancar los techos, porque con más ganas hasta los cimientos le va a quitar. Ya ve que la naturaleza. Entonces cuando aquellos vieron que Jesús le habló al mar y le dijo, cállate y enmudece, y el viento retrocedió al instante, aquellos se quedaron asustados, hermano. Se asombraron. Ya han de haber dicho, aquí el mar ni chispa palabra. Pero a nosotros, ¿cómo nos alega? A nosotros nos grita, nos ruge, nos amenaza. Pero con Jesús al frente, el mar, hermano, quieto. El viento no se diga, el viento se fue, desapareció. Entonces el asombro viene, fíjese hermano, por causa del dominio que la naturaleza, que está bajo maldición, porque la naturaleza sigue bajo maldición. Dice la Biblia que hasta cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra otra vez y nos transforme a nosotros primero, entonces le va a quitar la maldición a la naturaleza. Entonces el asombro viene, fíjese, por causa del dominio que la naturaleza bajo maldición ha tenido sobre los hombres. Porque la naturaleza caída les ha hecho creer a los hombres, fíjese, que no hay Dios. No le digo que Dios le dio ciertos poderes a la naturaleza, pues. Y acuérdese que los dones de Dios, dice la Biblia, son irrevocables. Cuando Dios le da algo a usted, no se lo quita. Dios se lo dio y Dios sabe por qué se lo dio. ¿Comprende? Y a la naturaleza, le decía yo al principio, le dio ciertos poderes, como el poder de producir. Y entonces la naturaleza caída le ha enseñado a los hombres que no hay Dios. Por eso aparecieron los ateos, pues. Y ahí están los ateos convencidos de que no hay Dios, porque la naturaleza les dice, no hay Dios. Miren, todo lo que ustedes ven, nosotros mismos lo hicimos. Todo lo que ustedes ven es producto de la evolución. Y le dice al hombre, tú vienes del chango, tú vienes del monkey, pues, del mono, del chimpancé. Y como algunos se parecen, ¿verdad? No mire a nadie aquí, míreme a mí aquí. Entonces se convencen los hombres y dicen, es cierto. Pero cuando se miran la panza, dice, es cierto. La naturaleza los convenció. A Charles Darwin la naturaleza lo convenció que el hombre viene del chango, del mono, pues. Ya ve que otros dicen que venimos de los peces. Y como tienen cara de pez, se convencen de que vienen de los peces. Entonces la naturaleza caída, repito hermano, le ha hecho creer a los hombres que no hay Dios, fíjense. Y aparecieron los ateos. Le ha hecho creer a los hombres, fíjense, que Dios los abandonó. Les ha enseñado la naturaleza caída, les ha enseñado a los hombres que Dios hizo la creación, sí, pero cuando vio el problema en el que se metió el hombre, zafó bulto y se fue y los dejó abandonados. Y entonces aparecieron los deístas, se llama eso, los que le echan la culpa a Dios por todo y dicen que Dios los abandonó, que no los ama. Entonces la naturaleza le enseñó a los hombres, fíjese, a otros les ha enseñado la naturaleza caída, que la naturaleza es Dios. Y les ha dicho, miren, yo soy la mamá de ustedes. Y por eso usted mira que unos dicen, la madre naturaleza, la madre de ellos será, pero no la de nosotros, hermano.
Viste que en la televisión los periodistas se creen muy inteligentes, muy intelectuales y dicen: la madre naturaleza nos está atacando. ¿Cómo no, chon? Porque a ellos los engañó la naturaleza caída y les ha enseñado que la naturaleza es Dios. Entonces esos se llaman panteístas, porque ellos dicen que toda la naturaleza es Dios. Y por eso entonces andan haciendo la paz con todos, porque dicen: no nos peleemos porque todo es Dios. La naturaleza les ha enseñado a los hombres, fíjese, otros que les ha enseñado que la naturaleza es el cuerpo de Dios. Entonces tengan cuidado con todo lo que miran y todo lo que tocan, porque es el cuerpo. A veces le estás tocando el pie a Dios, tened cuidado. Dicen que la naturaleza es el cuerpo de Dios. Y eso se llaman panenteístas. Y la naturaleza le ha enseñado a otros, fíjese, que para cada parte de la naturaleza hay un Dios. Esos se llaman politeístas. Porque entonces usted va a ver que tienen Dios de la lluvia, Dios del maíz, Dios del chicharrón y del cacahuate. Tienen Dios de la guerra, tienen Dios de la lluvia. Porque la naturaleza les ha enseñado que hay un Dios para cada parte de la naturaleza. Mire qué poder tiene la naturaleza, hermano. Por eso es que nosotros no nos permiten que tomemos ejemplo de la naturaleza, porque está bajo maldición. Y si usted toma ejemplo de la naturaleza, lo va a engañar. Fíjese que el Talmud, que es el libro de las costumbres y tradiciones de los judíos, les prohíbe a los israelitas mirar el cielo de noche, porque dicen ellos que las estrellas les pueden hablar. Que tengan cuidado, que no miren las estrellas de noche, porque va a salir una hada madrina de una estrella y se le va a acercar y le va a hablar. Entonces ellos no miran las estrellas de noche, porque saben que la naturaleza está bajo maldición. Por eso cuando algunos dicen, por ejemplo los homosexuales dicen: no, pero miren la naturaleza ahí, el perro se agarra al otro perro. Pero es que la naturaleza está bajo maldición, hermano. Ahí puede ocurrir lo que sea. No podemos ver la naturaleza, salvo donde la Biblia nos autoriza para verla. Como por ejemplo el apóstol Pablo, hablando del pelo, dice: ¿acaso la naturaleza no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? En cambio a la mujer no, dice. Para la mujer es una honra, es una belleza tener el pelo largo. Entonces ahí sí podemos ver a la naturaleza, pero en otra cosa no podemos ver a la naturaleza, hermano. Ya ve que ese fue el error de Charles Darwin, que empezó a ver las especies en su libro de ¿cómo se llama el libro que escribió ese hombre? ¿Alguien es científico aquí? No vinieron hoy, ¿verdad? No sé cómo se llama. Él miró que las especies cambian y se adaptan a cada ambiente, y la naturaleza lo engañó. Y la naturaleza le enseñó, concluyó que el hombre viene del chango. Mire qué conclusión más fea. Aunque alguno se parezca al chango, no viene del chango. A ver, diga: a mí Dios me creó. A ver, diga: yo soy hijo de Dios. Pues entonces la naturaleza le ha engañado a los hombres, hermano. No le digo que tiene poder, pues. Si usted dice: no, yo a la naturaleza yo la voy a dominar, voy a hacer mi casa aquí, y la va a hacer donde hay una huella de río o un meandro, se llama eso. Va a crecer el río un día de estos y le va a llevar la casa, hermano. Y aunque usted le ponga muros alrededor y haga lo que haga, lo va a arrastrar. Porque Dios le ha dado cierto poder a la naturaleza. Y como está bajo maldición y está peleando contra los hombres, por eso mire usted que hay terremotos y hay un montón de cosas.
La naturaleza está dominando ahorita a los seres humanos y los ha engañado haciéndoles creer que no hay Dios, que Dios los abandonó, que la naturaleza es Dios, que la naturaleza es el cuerpo de Dios y que para cada parte de la naturaleza hay un Dios. Fíjese, de aquí han surgido todas las religiones del mundo. Mire qué cosa terrible, hermano. Ahora existe una sola forma de enfrentar a la naturaleza. Porque como le digo, la naturaleza está bajo maldición, hermano. Por eso cuando usted lo quieran llevar con los naturistas ahí que le van a dar agüita de hierbabuena, de calahuala, tenga cuidado. Órele primero a Dios. No va a hacer que el agua que le den lo ponga más en onda que como está. ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Mire, otra vez me llamó una hermana asustada. Bueno, hace 555 años más exactamente de eso. Me dijo, aquí estoy en mi casa, hermano, con mi familia, aquí están, por favor, necesitamos que venga a orar por mí. Me siento mal. Y cuando yo llegué a su casa, estaba toda su familia, hermano. Me dijo, mire, y estaba temblando con temperatura. ¿Y qué le pasó? Pues fíjese, me dijo que fui a que me pusieran una inyección de no sé qué. Ahí a la tienda naturista, San no sé qué, la que llegó para quedarse. Valga la propaganda. Y yo entré, hermano, y me dijo, y como ahí ponen inyecciones, me dijeron que ahí ponía, entonces dije, mire, me pueden poner, ¿cómo no? Siéntese aquí. Y me lo pusieron y salí. Cuando salí empecé a temblar y llegué a la casa con temperatura temblando y ya no aguanto. Le dije, ¿y otras veces no le ha pasado eso? No, me dijo, esas inyecciones yo me las pongo, voy a mi país, regreso con ellas, me las pongo aquí, nunca he tenido problema, pero ahora no tenía jeringa y ahí había y me la pusieron. Yo le dije, pero ¿qué pasó cuando no le dieron algo de tomar ahí, algo? No, me dijo, lo que sí me dijo es que cuando entré había un olor a puro o a no sé qué, incienso chino de no sé qué. Que yo sentí el olor, pero no me gustó, pero me pusieron. Y cuando salí empecé, le dije, ahí está. Ese es el problema. Ese olor que usted respiró fue la que le estorbó. Pero ¿usted cree que el Señor la puede ayudar? Claro que sí, me dijo, sí, por eso lo mandé a llamar a él y oré por ella, reprendí al demonio y ella se empezó a calmar, hermano. Se empezó a calmar. Gracias a Dios, el Señor la liberó. Pero tenga cuidado, hermano, porque no va a ser que el día que usted me llame no me encuentre. Y de repente se vaya a quedar usted elevado para siempre. ¿Comprende? Porque los naturistas, para ellos la naturaleza es Dios. Son panteístas. Y entonces de ahí toman las hierbas y todo, pidiéndole a su Dios que los sane. ¿Comprende el peligro que corremos? Sí, hermano. Entonces hay una sola forma de enfrentar a la naturaleza, porque estaba con maldición. ¿Quiere saber qué forma es? Amén. Bueno, anime que está a su lado, pues dígale ánimo, pues, hermano. Le expliqué todo lo anterior para que ahora vea conmigo esto, hermano. Dice Marcos 4:36 que haciendo la obra de Dios, fíjese, el Señor se tenía que mover a otro lado. Dice que despidiendo a la multitud lo llevaron con ellos a la barca, en la barca como estaba, y había otras barcas con él. El Señor escogió una barca pues para irse, porque estaba predicando y tenían que movilizarse para otro lado. O sea que no andaban paseando ni andaban divagando, no, estaban haciendo la obra de Dios. Entonces dice 4:37 de Marcos que cuando estaban en medio de la naturaleza se levantó fíjese, como que la naturaleza hubiera estado esperando nada más, como que hubieran dicho, ya va a llegar a nuestro territorio. Porque cuando el Señor estaba en medio de la multitud y todo, hermano, todo iba bien, sanaba a los enfermos y la naturaleza se resentía. Pero cuando se subieron a la barca y se metieron al mar de Galilea,
hermano, la naturaleza dijo, hoy es cuando, ahí está solo. Entonces, tarde o temprano vamos a enfrentar la naturaleza, hermano. Tarde o temprano usted va a tener que salir caminando y el aire, y por allá lo va a agarrar el monzón, una tormenta de arena, yo no sé qué. Pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la naturaleza. ¿Se dio cuenta? Entonces dice el verso 37 que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. La naturaleza los atacó, se levantó contra ellos. Entonces dice el verso 39 que el Señor se levantó y le dio dos órdenes a la naturaleza. Dice el verso 39, Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate y sosiégate. Que era lo que yo le explicaba al principio. Dice que le dijo, cállate y enmudece. ¿Cómo le dijo? Cállate y enmudece. Entonces, la única forma de enfrentar a la naturaleza, hermano, es reprendiéndola, diciéndole, cállate y enmudece. Porque le decía yo que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la naturaleza. El Señor se levantó y la reprendió, pues la regañó. Le dijo, cállate y enmudece. Entonces cuando la naturaleza se levante contra usted, lo que usted tiene que hacer es reprenderla. Por supuesto que en el nombre de Jesucristo, hermano. Ah, gloria a Dios. Y la naturaleza tiene que obedecer. Ah, gloria a Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Entonces decía que nosotros como discípulos del Señor Jesucristo vamos a tener que enfrentar a la naturaleza. Te dirá, pastor, pero ¿será que yo? Claro, ¿acaso no nos atacan los microbios, pues? Ya que nos da catarro, nos atacan bacterias. Esa es la naturaleza. Las bacterias se ponen endemoniadas y nos atacan, hermano, y nos comienzan a comer por dentro. Tenemos que hablarles en el nombre de Jesucristo y decirle, cállate, deja de morder, mordelona, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo único que podemos hacer. No podemos hacer otra cosa contra la naturaleza. Entonces tarde o temprano tenemos que enfrentarlo. Mire, dice Mateo 28:18 que por eso ahora el Señor nos ha delegado su autoridad. Fíjese que antes solo Él tenía la autoridad. ¿Se acuerda que leí Génesis 1, capítulo 1, verdad? Amén. Cuando Dios hizo a Jesús ahí, hermano, le dieron autoridad sobre toda la creación. Antes solo Él tenía esa autoridad. Pero en Mateo 28:18, cuando el Señor vino a la tierra y resucitó, dice que les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces nos delegó ahora a nosotros esa autoridad para poder dominar la naturaleza. Dice Marcos 16:17 que lo que tenemos que hacer entonces es hablarle a la naturaleza, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, hablarle a la naturaleza. Ya ve que los científicos han descubierto que si usted pone unas plantas, pusieron unas plantas verdes, no como estas que se mantienen siempre. Estas nunca se marchitan, hermano. ¿Y sabe por qué? No es por el agua que le ponen, sino porque no son de verdad, pues. Pero agarraron unas plantas en macetas y las pusieron en unas oficinas, y todo el día en las oficinas ponían música instrumental suave, y se dieron cuenta que las plantas agarraban mejor color y nunca se marchitaron. Entonces, en cambio, pusieron otras ahí en otras oficinas donde ponían aquella música de pum pum chico pum 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 pum, y las plantas se marchitaron, hermano.
Porque la naturaleza está viva, pues, y reacciona ante los estimulantes que le den. Por eso el Señor Jesucristo, mire, dijo en Marcos 16, 17, y estas señales acompañarán a los que han creído. O sea que una de las señales para nosotros es la delegación de la autoridad del Señor Jesucristo. Y entonces dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora diga: yo puedo echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Entonces dice: hablarán en nuevas lenguas. Dice el verso 18: tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán, ¿qué dice ahí? Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es hablarle a la naturaleza, hermano. Por eso le ponía el ejemplo de las plantas en la oficina. Porque fíjese que los hombres se han dado cuenta que al hablarle a la naturaleza responde bien. Y si nosotros tenemos la autoridad del Señor Jesucristo, ¿cómo no va a responder la naturaleza, hermano? Ah, gloria a Dios. Y allá el Señor les habló y se callaron. Tal vez alguien dirá: hermano, pero ¿para qué le voy a hablar a mi estómago si ya no lo aguanto? Háblele a su estómago, dígale: estómago, te bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto te quiero, estómago? Pues usted está: qué estómago tan feo, cada vez estoy más panzón, qué horrible. Si usted maldice a la naturaleza, se va a dejar venir sobre usted, hermano. No le digo que están peleando contra los hombres, pues. Si usted bendice la tierra donde vive, si usted la bendice, va a ser una buena tierra. ¿Por qué cree usted que todas estas tierras son puro desierto? Saber cuántas maldiciones han caído sobre estas tierras que son puro desierto. Ya ve que todo el que viene aquí a Phoenix dice: ¡qué calorón! Y la naturaleza se enoja, hermano. Dice: más caliente me voy a poner hasta que se vaya que de aquí. Pero si nosotros decimos: gracias, Padre Santo, porque tú sabes lo que me conviene. Y si tú quieres que yo sude, voy a sudar. Gloria a Dios. Eso es lo que ha pasado en los territorios, hermano, en la naturaleza, en todo el planeta Tierra, pues. ¿Por qué cree usted que en el universo, por lo menos en nuestro sistema solar, todos los otros planetas están vacíos y deshabitados? Porque les cayó la maldición encima. Y mire cómo se quedaron. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces el plan original de Dios va a seguir adelante. Y de aquí de la tierra van a salir los hombres a habitar todo el universo. Pero como ahorita está bajo maldición, la naturaleza no quiere saber nada de los hombres. Y para ajuste de cuentas, usted la maldice, peor va a pelear contra usted. Entonces tenemos que ser inteligentes, hermano. Y conociendo que el Señor nos ha delegado su autoridad, tenemos que bendecir a la naturaleza. Tenemos que decirle: naturaleza, te bendigo en el nombre de Jesús. Mire, yo bendigo estas flores todos los días. Mire cómo están. No es una broma, pues. Pero haga la prueba. Háblele usted aún a las cosas inanimadas, no a las plantas ni a los árboles. Háblele a las piedras. ¿Acaso no dijo el Señor que las piedras hablarían? Ah, sí, pero estaba hablando de nosotros. Sí, pero piedra. Si le hablamos a la naturaleza, si bendecimos a la naturaleza nos va a responder bien, hermano. La naturaleza nos va a bendecir a nosotros también. Entonces dijo el Señor ahí: miren, solo yo tengo esa autoridad, pero ahora yo se las delego a ustedes. Vayan, y cuando la naturaleza se vuelva contra ustedes, reprendan a los demonios, hablen nuevas lenguas,
Van a tomar serpientes en las manos y no les van a dañar. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Yo le aseguro que usted no ha orado por un enfermo nunca. No va a decir, no, pastor, yo sí he orado por nada. Haga la prueba. Haga la prueba y va a ver que la naturaleza le va a responder, hermano. Si usted le habla a la enfermedad y la reprende, la naturaleza algo va a hacer, aunque se empeore, pero algo va a pasar, porque la naturaleza va a reaccionar. No digo que está viva, pues. Lo mejor que le puede pasar es que la enfermedad se vaya. Pero si se pone peor, prepárense para pelear más, porque la guerra está al frente suyo. ¿Comprende? Bueno, entonces yo termino diciéndole, hermano, que nosotros, como hijos, como discípulos del Señor Jesucristo, ¿es usted discípulo del Señor Jesucristo, verdad? Bueno, entonces no debemos de asombrarnos porque el Señor domine a la naturaleza. Porque el Señor Jesucristo es Dios, hermano. La naturaleza no es Dios. Ni nosotros venimos de ahí. A nosotros Dios nos hizo. Entonces no debemos de sorprendernos como se sorprendieron estos. Porque solo a Él, solo al Señor Jesucristo le dieron autoridad sobre la naturaleza. Y además, Él es el Dios de la naturaleza. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para dominar la naturaleza también. Porque no crea que es nada más de salir y hablarle al viento. Si usted sale por su propia cuenta, el viento lo va a arrastrar. No, si el Espíritu le dice sal y reprende al viento, salga usted y repréndalo, y el viento se va a retractar o va a retroceder. Entonces tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, y la autoridad que el Señor nos ha delegado, hermano, va a dominar a la naturaleza. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, y decirle gracias, Señor? Gracias por esa autoridad que me has dado. Ahora dígale gracias, Señor, por esa autoridad que me has dado. A ver, levante su mano y dígale, en el nombre de Jesucristo yo voy a usar esa autoridad para beneficio mío, para beneficio de la iglesia, para beneficio de los que me rodean. En el nombre de Jesucristo, ahora digan el nombre de Jesucristo, yo le voy a hablar a la naturaleza. En el nombre de Jesucristo, ahora diga, yo voy a hacer maravillas. A ver, digámosle gracias, Padre. Gracias te damos esta noche, Señor, por esa autoridad que nos has delegado ahora. Porque ahora podemos pelear contra la naturaleza que nos ataca, contra la naturaleza que nos quiere dañar. En tu nombre vamos a vencer, Señor. A ver, diga, en el nombre de Jesucristo, yo soy más que vencedor.